Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a todos, estimados colegas, y vamos a ver qué aprendemos. Siempre dispuesta en la coordinación, lo que ustedes necesiten, y hay muchas caritas conocidas, clientes frecuentes. Vamos a ver. Las sociedades tienen tres etapas. El nacimiento, que es cuando se da el contrato entre las partes. Este contrato es válido entre los comparecientes, pero hasta que se inscribe en el registro, hasta el momento en que se inscribe, nace a la vida jurídica la sociedad, la persona jurídica. No así, ¿verdad? Estos son lo que conocemos como los efectos constitutivos, no así cuando se da una compraventa, cuando hay acuerdo entre cosa y precio. En ese momento nace a la vida jurídica el acto, pero sus efectos, la inscripción tiene efectos declarativos. Posteriormente viene el desarrollo de las sociedades, que es cuando la sociedad cumple el objeto social, lleva a cabo reformas, nombramientos, todos los movimientos que hacemos en personas jurídicas, que estamos viendo constantemente las sociedades trabajando, reformando, aumentando el capital, haciendo nombramientos, etc. Posteriormente viene la etapa de extinción, que es lo que vamos a ver hoy en este momento, de extinción de las personas jurídicas, que el Código y la doctrina reconoce dos etapas que están claramente marcadas en nuestro Código. Artículo 201, la disolución, artículo 201 y siguientes, y la liquidación, que es el artículo 209 y siguientes del Código de Comercio. El artículo 209 justamente marca y dice que disuelta la sociedad, esta conserva su personalidad jurídica únicamente para los efectos de la liquidación. Personalmente considero que el artículo 201 es numerus apertus, no es numerus clausus, ¿verdad? Que los motivos de extinción de las sociedades no se limitan a los cuatro incisos del artículo 201, sino que también existen los que vemos acá, que es la fusión, la quiebra, la nulidad del pacto social y ahora la morosidad con el impuesto de personas jurídicas, que nos produce la disolución de las personas jurídicas. Nosotros ahí conocemos, por ejemplo, conocemos lo que son los causales, las protocolizaciones por el artículo 201, vemos fusiones y vemos también los procedimientos de las sociedades disueltas por el impuesto de personas jurídicas. Con relación a la quiebra y a la nulidad del pacto social, eso es por orden judicial, entonces nosotros procedemos a inscribir los estados que el juez nos solicita en ese momento. Veamos el artículo 201 del Código de Comercio. El inciso A del 201, ustedes deben relacionarlo inmediatamente con el artículo 206 del Código de Comercio, el cual, el artículo 206 dice que en el caso del artículo 201, cuando se da el vencimiento del plazo, ya, por ejemplo, se dice que se va a disolver el 28, que la fecha de vencimiento del plazo es el 28 de febrero del 2019. Ya eso está publicado, ya eso está inscrito, cualquier persona se mete a consultar y ve que la sociedad vence el 28 de febrero del 2019. Entonces, no hay que hacer nada más, con que se dé esa fecha, se tiene por disuelta ipso iure. El mismo artículo 206 dice
Dice, en los demás casos deberá inscribirse en el registro mercantil el acuerdo de disolución, o etcétera, ¿verdad? Entonces, es en estos demás casos que, por supuesto, son acuerdos que toma la Asamblea General Extraordinaria de Socios, toma el acuerdo de disolver la sociedad. Aquí, en el inciso A, el vencimiento del plazo ya estaba publicado y estaba acordado en el pacto social que hasta esa fecha iba a estar vigente esa sociedad. Ahora, con relación al inciso B, eso se da cuando, por ejemplo, ponían en el objeto la explotación de un tajo y resulta que hay un terremoto y se vino abajo el terreno, o se cumple el objeto para el cual se había hecho la sociedad, se cumplió. Entonces igual vienen los socios, toman el acuerdo en Asamblea General Extraordinaria, porque recuerden el 156 del Código de Comercio, para reforma del pacto social deben ser asambleas generales extraordinarias. Entonces se toma el acuerdo, todos estos acuerdos deben estar debidamente asentados en los libros de actas de asambleas de socios, debidamente legalizados, y eso es otro cuento. Ok, los socios toman ese acuerdo donde devino la imposibilidad de realizar el objeto o su cumplimiento, toman el acuerdo de disolver. Después viene el inciso C, que es la pérdida del 50% del capital, salvo que los socios lo repongan. Bueno, eran 100,000 colones, perdimos 50, repongamos los 50 que se perdieron, o bien disminuyen de conformidad con el artículo 31 del Código de Comercio, disminuyen el monto perdido, reforman el capital y se salieron de esa causal de disolución de la sociedad. Y por supuesto, la Asamblea Soberana, entonces el inciso D, viene el acuerdo de socios. En cualquier momento los socios pueden acordar la disolución de la sociedad. Ahora bien, el otro motivo de extinción de las sociedades es cuando vemos por las fusiones. Hay dos tipos en doctrina de fusión, que son estas dos: fusión por creación o constitución y fusión por absorción. La fusión por creación o constitución prácticamente, si acaso he visto una, ¿verdad? Y por absorción es la mayoría, ¿verdad? He visto fusiones hasta de 500 sociedades. Cuando se vino lo del impuesto a las personas jurídicas, todas aquellas empresas constructoras que habían hecho muchísimas sociedades, inmediatamente corrieron a fusionar, ¿verdad? La fusión por creación o constitución, esta es la que cuando hay varias sociedades, estas sociedades se fusionan y nace una nueva. Nace una nueva sociedad, entonces las que se fusionaron se extinguieron. La fusión por absorción es cuando dos o más sociedades se fusionan de manera que unas son absorbidas y otra prevalece. Esta sociedad es la que sigue vigente. Entonces, las sociedades que son absorbidas se extinguen. Aquí, rapidito, cuando hay bienes en estas sociedades, lo que se debe hacer son rectificaciones de la titularidad de los bienes, en los casos de las sociedades absorbidas, porque es una pregunta que hacen muchísimo ahí en la coordinación. El otro motivo de extinción de las sociedades es desde el 2012, que empezamos con la ley 9024, ahora después del 2017 la 9428, es la morosidad con el impuesto, ¿verdad? Dice el artículo 7, párrafo primero
de la Ley 94/28. El no pago del impuesto establecido en la presente ley por 3 periodos consecutivos. Recuerden que son 3 periodos consecutivos, deben ser 2017, 2018, 2019. Si en este momento una persona jurídica, esta ley empezó a regir el 1 de septiembre del 2017, no pagó el 2017, vino 2018, no pagó 2018, viene 2019, ya pasó el plazo y no pagó, ya tiene 3 periodos consecutivos. Si ya compró todos los números del talonario, ¿verdad? Ya compró los números, entonces ya tiene 3 periodos consecutivos. Entonces será causal de disolución de la sociedad mercantil, la empresa individual de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante. Aquí debo aclararles que con la ley 90/24, quien estaba a cargo de esta ley era el registro de personas jurídicas. Eso era una locura, ¿verdad? Pero logramos sacar la tarea. Estábamos a cargo de eso. Con esta ley, con la 94/28, el administrador, el fiscalizador es Hacienda. De manera que el sistema de Hacienda y el sistema del Registro Nacional están en línea. Muchas veces se llegan a consultar y en el momento en que entra un documento de una sociedad y en el diario anotan ese movimiento en la sociedad tal, si Hacienda, el sistema de Hacienda dice que esta sociedad está morosa con el impuesto, inmediatamente se graba la marginal de cancelación por morosidad. Si nosotros, y es muy frecuente que lleguen a la oficina a decir, mire, vea, aquí están pagados los recibos, ¿verdad? O vengo a pagarlos. Eso es Hacienda, el sistema de Hacienda comunicándose con el sistema nuestro. Nosotros no tenemos, nuestros funcionarios, nuestros registradores no entran al sistema y no hacen un estudio como se hace, por ejemplo, de las denominaciones, como se hace de otros estatutos para ver si se aprueba o no, sino que aquí los sistemas están en línea. Vamos a ver un poquito lo de la ley 94/28 y seguimos después con el tema de las liquidaciones. La ley 94/28 dice que los obligados, igual que la anterior, tiene muchas cosas parecidas, son las sociedades mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades, la sucursal de sociedades extranjeras o sus representantes. El hecho generador es estar inscritas el 1 de enero de cada año. Con que la sociedad esté inscrita, aunque tenga un documento anotado, recuerden que es Hacienda el que lo está administrando, entonces la sociedad está inscrita el 1 de enero, con solo eso ya se genera el debe, ya esa sociedad ya debe ese impuesto. Y después el otro hecho generador es, para efectos de futuras sociedades, es la presentación al registro, la presentación de la futura inscripción. Entonces tienen un mes para pagar este impuesto. Periodo fiscal es de 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Solo el primer año fue del 1 de septiembre al 31 de diciembre por la entrada en vigencia, del 31 de diciembre del 2017 por la entrada en vigencia. El plazo para pagar son los primeros 30 días naturales siguientes al 1 de enero de cada año, es decir, hasta el 31 de enero. Ya el 1 de febrero vimos que el sistema, que Hacienda empezó a cancelar muchos documentos, presentaciones de sociedades que no habían cancelado al 1 de enero.
Y nosotros no tenemos control de eso. Si el sistema pone la marginal y el funcionario debe cancelarlo. Las exenciones, artículo 16, sos pymes, mi pymes, ¿verdad? Las tarifas están en el artículo 3, aquí no vamos a entrar a ver eso porque es un tema grande, pero en el artículo 3 ustedes pueden ver las tarifas del impuesto a las personas jurídicas. La morosidad cancela el documento. La administración está a cargo de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. Ellos son los que tienen a cargo la recaudación, la administración, la fiscalización y el cobro. Sanciones, artículo 5. En cuanto al registro, son muchas más sanciones, como no contratar con el Estado, etcétera, pero en cuanto al registro, la no emisión de certificaciones, no inscripción a favor de contribuyentes morosos y la cancelación de presentaciones. Vemos que la ley también dispone que hay responsabilidad solidaria de los representantes. Ellos son solidariamente responsables por las deudas derivadas de esta ley. Existe también el reglamento de la ley 9428, que pone, recuerden que actualmente el transitorio cuarto que vence el 31 de agosto, para que tomen nota, el 31 de agosto de este año vence ese transitorio, por medio del cual los representantes, los fiscales y apoderados pueden renunciar unilateralmente a las sociedades. Normalmente, para la renuncia, que yo soy presidente, soy tesorera, soy fiscal, para renunciar a un cargo de estos, yo debo presentar la renuncia a la Asamblea y la Asamblea, por el artículo 155 del Código de Comercio, la Asamblea hace un nombramiento, me saca a mí y nombra a otra persona. Por este transitorio se puede hacer la renuncia unilateral y nosotros inscribimos esa renuncia y la sociedad queda en ese momento con el cargo vacante, ¿verdad? Queda. Pero en otras circunstancias no se puede. Entonces, este es el momento para hacer las renuncias, pero el reglamento de esta ley dispone que para hacer esas renuncias se debe estar al día con las obligaciones derivadas de la 9024, de la ley anterior. Pone ese requisito, el reglamento. Igual, el reglamento aquí incluye, además que la ley habla de la responsabilidad solidaria de los representantes, el reglamento incluye responsables a los últimos socios y hace referencia al registro de accionistas que viene, ¿verdad? Entonces, se debe tener actualizado el registro de accionistas y esta ley pone como responsables los últimos socios. Muy importante esto que está aquí atrás, pero muy importante. Llegan a la oficina a veces a cada rato. Mire, ¿cómo es posible que se me cancela la presentación? Aquí están los enteros. Está al día el impuesto de personas jurídicas del 9428. Vean, está al día. Sí, pero usted no sabe lo que dice el artículo 8 del reglamento, que dice, en el caso de un contribuyente omiso en el impuesto sobre la renta, se consignará el estatus de moroso en el impuesto hasta tanto no normalice su condición tributaria. Entonces, aquí el reglamento dice que si una persona jurídica está morosa con renta, se tendrá como morosa con el impuesto de personas jurídicas. Entonces, los notarios dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas, llegan enojados donde nosotros a decirnos que por qué les cancelamos la presentación si están al día, pero es porque están morosos con renta. Y esto es muy sencillo, ustedes se pueden meter en la página de Administración Tributaria Virtual, ATV,
se meten ahí y consultan morosidad con impuesto de personas jurídicas y ahí les sale si está morosa con renta. Pero esto es a cada rato y los notarios no se dan cuenta. Entonces, consejo, cada vez que vayan a hacer algún movimiento de un cliente de ustedes, revisen que esté al día porque el sistema nuestro va a cancelar los movimientos de estas sociedades que estén morosas con renta y con el impuesto de personas jurídicas. Ahora, otro tema es la ley 9428 reformó el artículo 129 del Código Notarial. Y para lo que nos interesa, dice, los notarios públicos podrán tramitar la liquidación de sociedades mercantiles, estoy leyendo lo que está en negrilla, la liquidación de sociedades mercantiles cuando sea solicitada mediante acuerdo unánime de socios. Si la sociedad no cuenta con libros legalizados, la solicitud de la liquidación se hará en escritura pública. Por supuesto, no deben haber menores ni incapaces. Ahora, ¿qué pasa? Con la ley 9024 se había permitido, por una interpretación que se hizo, que las disoluciones en las circulares 02-2012 y 03-2012 se permitió que se hicieran las disoluciones por comparecencia. Pero esa ley fue declarada inconstitucional, las circulares de ella ya no tienen validez, ahora estamos con la ley 9428 y las circulares actuales. Y entonces, veamos que aquí dice que se podrá hacer en sede notarial las liquidaciones, no las disoluciones. Hay muchos notarios que presentan al registro las disoluciones por comparecencia, entonces nosotros se lo cancelamos por el artículo 156 del Código de Comercio, 174, 158 y etcétera. Las disoluciones deben estar asentadas en libros. Mire, pero es que ¿cómo voy a sacar libros si voy a disolver? Pues toca. Hay que sacar libros para disolver. Ya, si la sociedad está disuelta, bueno, si fueron de las que se disolvieron por morosidad con la 9024, esta es la solución, ¿verdad? Entonces, si tienen libros, si fueron de esas sociedades que se disolvieron con la 9024, se disolvieron por morosidad y tienen libros, pues perfecto. Toman el acuerdo, acuérdense en el artículo 209 del Código de Comercio, disuelta la sociedad, esta entrará en liquidación y conservará su personalidad jurídica solamente para los efectos de la liquidación. Entonces, en ese momento, toman los libros y hacen el acuerdo de nombramiento de liquidador y la apertura y la liquidación. Que me quedaron las sociedades disueltas, me las disolvieron y tiene bienes, pues precisamente, inician la liquidación, nombran el liquidador con las facultades del artículo 214 del Código de Comercio y el liquidador en ese momento es el representante, es el responsable de esta fase. ¿Ok? Liquidación. Una vez disuelta la sociedad, esta entra en liquidación, etapa que estará a cargo de un liquidador o varios. En esta etapa, los administradores le entregan al liquidador, ya a la junta directiva, los gerentes, los administradores ya no tienen la capacidad para tramitar la etapa de liquidación ni nada. Es el liquidador con las facultades del 214 el que entra. Entonces, el liquidador lo que hace es, a grosso modo, toma todo el activo de la sociedad, lo convierte en efectivo, vende, lo convierte en efectivo, paga las deudas, debo, pago, y lo que queda lo divide entre los accionistas.
Entonces, las disoluciones siempre deben acordarse en libros. Las disoluciones deben realizarse en asambleas generales extraordinarias. Si no tienen libros, perfecto. Sacan libros. Si tienen libros, pues mejor, ya los tiene y hacen las actas. Si la sociedad disuelta tiene libros, debe realizar la liquidación en los libros respectivos. Si la sociedad disuelta no tiene libros, entonces está facultada, está facultada. Si la sociedad no cuenta con libros legalizados, la solicitud de la liquidación se hará en escritura pública. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir en personas jurídicas es un documento, una escritura pública. Recuerden la diferencia entre escritura y protocolización y un acta, ¿verdad? Es una escritura donde comparecen los socios. Ustedes deben investigar que sean los socios, ¿verdad? Deben investigar que sean los socios y también deben investigar que existan o no existan libros. Porque si existen libros, bueno, se debe hacer en libros esta asamblea. El notario debe dar fe, según lo que dice este artículo, que el acuerdo se contó de manera unánime por los socios. Entonces, recuerden, porque vieran con qué frecuencia vemos documentos en donde ante mí comparecen Juan y Pedro y dicen que vienen a disolver la sociedad. No. Si la sociedad está viva, no está disuelta, está viva todavía, tienen la posibilidad de sacar los libros y ahora es muy fácil sacar libros. Además, se pueden meter también en la página, muchas veces, tributación directa en el año 2011 de oficio, deben investigar eso, de oficio asignó números de legalización a sociedades que ya ellas tenían, que les habían dado libros. Sí, cuando yo ejercía, muchas veces tuve que ir a hacer fila con los libros y con la solicitud firmada por el representante, entonces en Hacienda les ponían un sello. A muchas de esas, desconozco qué parámetros tomaron ellos, pero unas sí, otras no. Hacienda de oficio les dio el número de legalización que después en el 2012 lo continuamos nosotros. Entonces, ustedes se meten, eso lo pueden ver en la página de Crear Empresa, Consulta de Trámites, Legalización de Libros, Personas Jurídicas, ahí les estoy diciendo los pasos, consignan la cédula jurídica y les sale, abajo les va a salir el número de legalización, respectivo que Hacienda les dio, o bien también ustedes pueden hacer la investigación en registro de personas jurídicas si la sociedad tiene o no tiene número de legalización. Entonces, si tiene ese número, ustedes hacen la razón de apertura, le dan apertura a los libros y llevan a cabo la disolución. Pero recuerden, las disoluciones son en asambleas generales extraordinarias con todos los requisitos del código, y las liquidaciones, cuando no tienen libros, pueden hacerlas en escritura pública y en sede notarial. Muchas gracias.